La extensa bibliografía que existe en torno a María Carlota de Bélgica, la segunda y última emperatriz consorte de México, nos habla de la fascinación que este personaje histórico, marcado por la tragedia, sigue ejerciendo sobre los lectores mexicanos y europeos. La escritora Marta Robles, autora de ensayos, novelas, cuentos y muchas prosas, no ha sido ajena a ese efecto. Guiada por su interés en comprender la complejidad humana, encontró en la tragedia y los mitos el vehículo de su potencial creativo, el cual vierte por segunda ocasión en una biografía ficción histórica sobre la que fuera archiduquesa de Austria tras su matrimonio con el emperador Maximiliano I. Con Carlota, falsa emperatriz de México, Marta Robles no solo reafirma su interés por desentrañar lo femenino, sino por exponer la tragedia que suele acompañar a los grandes personajes femeninos, aquellos, por supuesto, que no logran escapar a su destino. Ya nos había deleitado Marta con la biografía Carlota, el fulgor de los cetros, editada por Clio en 1999 y en 2017 con Ediciones B, retoma la vida de la emperatriz cuyo sueño imperial, cristalizado en el breve y agitado Segundo Imperio Mexicano, se desmoronó, dejando a Carlota en la sombra de la locura con tan solo 26 años de edad. Gracias, Marta Robles, por permitirnos esta conversación. No, gracias a ustedes, Javier. Con muchísimo gusto te saludo y estoy ahora en esta casa del Canal 22. Marta, ¿por qué Carlota de nuevo en tu producción, digamos, bibliográfica? Carlota, quizá, no siendo mexicana, por supuesto, digo, está de más aclararlo, es el único personaje que en México llena todos los requisitos para tener las características de un personaje trágico. Es una vida que comienza en un sueño, el sueño del poder, que es la de su padre Leopoldo I, pero a su vez es la pesadilla, que es la madre Luisa María de Orleans, que como toda la historia de los Orleans acaba trágicamente por la Revolución Francesa. Toda esta persecución y toda esta lucha real, digamos, que antecede al nacimiento de Carlota, deriva en la fantasía de alcanzar el poder, pero con el drama de que no lo alcance ella, sino que el poder va a ir a descansar sobre su hermano, que será Leopoldo II. Leopoldo II, el gran conquistador del Congo, que va a ser el responsable de uno de los mayores genocidios de la historia y una de las historias más brutales y crueles que existen, de la que en México paradójicamente nunca se habla. Carlota, pues, es hija de un sueño, el sueño del poder y la pesadilla del poder. Una pesadilla que empieza a los 10 años de edad cuando muere su madre y a ella la visten toda de negro, la enlutan, como si fuera una anticipación, una profecía de lo que le aguarda. Ella crece tutelada por el padre, aprende lenguas, el padre es primo hermano de la reina Victoria, gracias a ella fundan el reino de la Coburgo-Gotha, la casa real, y ella empieza a fomentar esta idea del poder entre ella y sus hermanos y se cultiva para ser una gobernanta, una regenta. Cuando conoce a Maximiliano, ella tiene 17 años de edad y allí se empieza a desencadenar primero el drama y después el principio de la tragedia. Él es mayor que ella, unos 8 o 9 años, y él es un hombre absolutamente disipado, irresponsable, un hombre que tiene a su vez el sueño del poder, pero que él no lo puede realizar porque no es el heredero. Su hermano Francisco José I es el heredero, y siempre va a tener esta nostalgia, esta ausencia, esta imposibilidad de gobernar. Cuando el hermano lo convierte en virrey en Italia, en Lombardía y Véneto, él empieza, digamos, a realizar esta fantasía, pero es un vago, no tiene nada que hacer. Es un hombre que está en el Véneto y no tiene absolutamente nada que hacer una vez casado con Carlota. Y ella es la que lo empieza a impulsar a ir hacia adelante, a buscar el mando. Hasta que reciben a la famosa Junta de Notables de México que andaba por toda Europa buscando un reyesito y se topan con este hombre pues acomplejado e irresponsablemente acepta una corona
apoyado desde luego por la Iglesia Católica, ambos son católicos, la Junta de Notables está apoyado por la Iglesia, y aceptan una corona en un país que ignoran absolutamente, cuya lengua ignoran absolutamente, cuya historia no tienen idea de ella, pero que además tiene una peculiaridad México. El México del siglo XIX, en 1957-58, como sabemos, está sufriendo la invasión de las fuerzas de Napoleón III y estamos en plena ocupación francesa. Entonces, este conflicto favorece, con los antecedentes de que México era ingobernable, que un grupo de conservadores apoyados por la Iglesia, que tenía un inmenso poder, acepten que una pareja de jóvenes guapos, que era lo que más les importaba, con una gran presencia, vengan y pongan en orden a este país que parecía, como decía Vasconcelos, como diría posteriormente, un país que no tenía remedio. Pues el remedio que se esperaba para un país desahuciado era que llegaran los gobernantes extranjeros y nos pusieran en el lugar que nosotros no éramos capaces de conseguir. Pues es la conjunción de varios sueños, de un personaje disipado, algo holgazán, de una mujer que quería el poder, como bien nos lo dices, y también el sueño de una iglesia y de un poder local acá en México, que pues quería, digamos, controlar las cosas de una manera totalmente pues, ficticia, ¿no? A partir de personajes, como tú dices, que fueran guapos, que fueran atractivos, que tuvieran, digamos, los brillos y los oros necesarios, y pensaban que así se iban a ordenar las cosas, pero por lo que vemos fue realmente todo lo contrario. Das como un en elemento... toda tragedia, Sí. Perdón, como en toda tragedia, curiosamente, en el momento de que llegan a Veracruz, o sea, en el momento que aceptan la corona, en fin, se llegan a los acuerdos, no vamos a distraernos en los términos porque sería esto muy largo, pero digamos, ya están en Veracruz, ya llegaron a Veracruz y empieza el surrealismo mexicano, es decir, empieza México a ser lo que es. Llega la pareja de nuevos monarcas y no hay quien los reciba. Y están ellos detenidos en el puerto de Veracruz y no pueden bajarse de del navío porque no hay quien los reciba. O sea, ni Martínez Estrada, ni Juan Epomuceno Almón han llegado. Entonces tienen que quedar ahí unos días en lo que se prepara la bienvenida, ya están atorados hasta que llega la comitiva de los conservadores y ya entonces se pueden dar el paseillo de bienvenida, subirse al carruaje y empezar el único tramo que existía de tren en México hasta el Paso del Macho, y después tienen que subirse a una diligencia y allí empieza la tragedia de Carlota. No te puedo decir de Maximiliano, porque esa es otra historia. Maximiliano es un personaje bastante laxo, o sea, Maximiliano ya venía cargado de sífilis. Maximiliano con su hermano y el tutor de su hermano de tiempo atrás, habían recorrido todo el Medio Oriente, todos los prostíbulos del Medio Oriente, recogiendo toda clase de infecciones, empezando Maximiliano por la sífilis. Entonces, ya lo de Maximiliano es otra historia que ameritaría un análisis diferente. Pero digamos... Nos centramos en Carlota, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Marta. ¿Cómo no? Te recuerdo que está con nosotros Marta Robles para hablarnos un poco de este libro fantástico, Carlota, falsa emperatriz de México. Marta, ya nos referiste parte de la tragedia que ya arrastraba el propio Maximiliano, pero nos empezabas a hablar de la tragedia de Carlota. La tragedia de Carlota empieza en el momento en que pisa tierra mexicana. Ella, al descender del tren y empieza a subirse al carruaje que la va a llevar hasta la Ciudad de México. Imagínense cómo va a ser ese camino de tierra. No hay caminos suficientes ni los cuidados suficientes para que puedan llegar, digamos, a buen fin. Ella tiene un camino muy accidentado, se le rompen las ruedas de la diligencia, del carro, aunque ella lleva su guardia personal y sus damas,
todo es un desastre, está lleno de lodo, está lleno de charcos, de animales. Lo que más le impresiona, y lo dice en sus cartas primeras, es que lo primero que descubre en México son los piojos y las pulgas, la gente que está parada a los lados del camino esperándola con flores, pues todos pues asombrados. Imagínate que llega esa pareja como caída del cielo, ¿no? Como si cayeran espejitos, otra vez los abalorios que llegan por mar, otra vez los rubios que llegan de fuera, y están demudados viendo quién está llegando, los reciben con flores, con cantos, y la quieren tocar, ella no se quiere bajar del carro. En fin, llega mediante esta vía accidentada por fin a la Ciudad de México, llega a un castillo de Chapultepec que empezaron a construir antes en la colonia, unas décadas antes, digamos a finales del siglo XVIII en la colonia. No estaba terminado, los conservadores se aplicaron a terminar para que vivieran allí, y cuando ella entra con sus damas al castillo de Chapultepec, lo primero que encuentran son las plagas. O sea, lo que dice México es un país de piojos, es un país de pulgas. Y luego llegan las poblanas, las mujeres poblanas que se creían las dignas aristócratas de acompañar a la virreina, y le empiezan a tocar y la quieren abrazar y le ofrecen pañuelitos. Y lo primero que le dicen es Carlotita. ¿Pero cómo Carlotita? Soy su Alteza, soy la emperatriz. Sí. O sea, éramos muy amigas. Y ella empieza a tener este conflicto. Pero lo que realmente se plantea es el problema del poder. Y aquí podemos, el problema de lo femenino, el problema del poder, el problema de la realidad social y de una cultura que no tiene ninguna experiencia, aunque hubiera virreinato en la colonia. Como decía Alfonso Reyes, posiblemente era o un virreinato de filigrana, que todavía no estamos tan convencidos de que era de filigrana, o que era un virreinato demasiado alejado de la corte española para poder compartir los rigores de lo que podría ser una monarquía. México no tenía ninguna experiencia, ni de una monarquía, ni de un trato de aristocracia. Aquí no había aristocracia, por supuesto, aunque se hablara de la aristocracia pulquera, pero de ninguna manera se tenía trato con las cortesanías ni con lo que era el lenguaje de palacio. Para ella es un shock, pero más shock resulta que el marido es un vago, y aunque ahora lo digan que era un liberal y que tenía una formación liberal, nada de eso. Él era un vago. Lo primero que hizo fue a ver sus plantitas, y sobre todo a las muchachas, a las muy jóvenes, porque era un hombre que tenía un desorden sexual muy, muy ostensible. Entonces ella asume el poder. Ella empieza a tomar las primeras medidas para, digamos, civilizar, y ella dice, si me voy a quedar aquí, voy a asumir la responsabilidad de ir pues civilizando este medio, porque aquí no hay nada. Y empieza pues a organizar los correos, a organizar las primeras instituciones que tengan que ver con las comunicaciones, los orfanatos, el cuidado de los niños, en fin, algunas cosas así. Y sobre todo las comunicaciones. ¿Por qué? Pues porque Maximiliano nunca estaba presente, y había un punto, un artículo 21 en este compromiso, que cuando no estuviera Maximiliano, ella podía tomar las decisiones, y por supuesto ella era lo que quería hacer. Pero No, de pues, todas no digo, estaba hecho para ella entonces, ¿no? Entonces todos los errores de afianzamiento, de construcción de este segundo imperio, ¿fueron responsabilidad básicamente de ella? Digamos que los avances principales, aunque fueran firmados por él, que él desde luego tomaba decisiones también, porque él tenía que reunirse con quienes ejecutaban y tomaban decisiones, pero ella estaba capacitada y tenía una gran iniciativa política, misma que formó su padre. O sea, y su padre era su consejero a distancia. Tomen en cuenta que los correos tardaban 10, 15 días porque venían por barco. Entonces, ella se carteaba con el padre incesantemente, y el padre era el que seguía la orientación política y le tomaba tomaba las opiniones y la orientaba, y sobre todo la ayudaba a decidir. Eso de una parte. De otra parte, recuerden que todavía estaba la tropa, todavía estaba Bazán, todavía estaban las fuerzas francesas en México. Estamos hablando de la invasión. Y que Napoleón III tenía intereses muy claros en que funcionara el gobierno de Maximiliano, que funcionara en México, porque la idea imperial de Napoleón III
era ampliar territorialmente sus dominios. Y si hasta América encontraba una forma de gobernar, entonces aquí naturalmente la riqueza y el poderío y la corona de Napoleón III adquirirían un prestigio que no tenía en ese momento. Pero sucede... ¿Cuáles son algunos de los mitos que se han manejado, sobre todo de Carlota, que tú nos vas a decir o nos estás diciendo con lo que nos comentas? Primero, el poder. Segundo, su conflicto con Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, que en el momento en que asoma un conflicto porque las fuerzas liberales de Benito Juárez están avanzando, ya no hay manera de sostener los intereses ni de Maximiliano, que ya ha roto políticamente con su hermano Francisco José y ya no tiene el apoyo militar ni económico de él, y por otro lado, no tiene el apoyo ya del Vaticano, porque las fuerzas liberales de México también están entrando en contradicción con los intereses que están observando en la pareja que está gobernando. ¿Por qué? Porque su fama de liberales hace que aparten a la Iglesia de las decisiones primarias. Es decir, a los conservadores les salió la sartén por el mango. ¿Por qué? Porque ellos esperaban hacerse del poder a través de un gobierno títere, pero estos asumen el poder y empiezan a tomar decisiones de manera independiente de la Iglesia y ya sin el apoyo de Francisco José, pero esperaban que sí con el apoyo del Vaticano. El Vaticano se aleja, avanza el dominio de Benito Juárez, el dominio liberal, y se van quedando solos. Tenemos que ir a un corte, Marta, y regresamos contigo. Muy bien. Marta Robles, ¿nos dices que era falso el liberalismo o el que fuera liberal Maximiliano, ella también? No, no es que fuera falso, es que no correspondía a los intereses locales. Recuerda que México era un país esencialmente dividido, era un país tan dividido como ha estado en las décadas posteriores e inclusive en el siglo XX y ahora en el XXI. Somos un país que siempre tenemos esta dualidad entre los extremos sociales, pero no voy a tocar eso. La cuestión es que avanzan los liberales, declina el poder tanto por la parte conservadora como por la parte liberal que sostenía, los conservadores que sostenían a Maximiliano, y entonces viene ya el declive final que dura muy poco, son 3 años. Es que yo no sé por qué llaman imperio, es un suspiro en la historia de México. Imagínate lo que duró Santana y compáralo con Maximiliano, pues no hay nada. O sea, no tenemos absolutamente ninguna comparación entre el poder de uno y de otro, ni tampoco, si revisamos lo que en tan poco tiempo logró esta pareja, pues sí es de agradecer porque sí lograron grandes cosas en muy poco tiempo. Un elemento fuerte en la vida de Carlota fue la muerte de Maximiliano. Muerte que ella no va a presenciar, porque en 1866, cuando ella ya advierte el conflicto, cuando ella ya ve que el imperio está perdido, ella toma el barco y se va a Europa a pedir ayuda del Vaticano, se va a París a buscar a Eugenia de Montijo, que era su madrina, digamos, su protectora, su madrina política, la esposa de Napoleón III, y va también a pedir a Francisco José que por favor tenga sus tropas aquí y que no los abandonen, porque si militarmente los abandonan, ellos están perdidos. Sin ejército, imagínate, estamos hablando de temas actuales. Sin ejército ellos no tenían poder y ellos necesitaban las fuerzas extranjeras para poder gobernar. Cuando estas fuerzas se retiran, ellos se quedan totalmente desvalidos a expensas de las guerrillas liberales y ella se va a pedir ayuda, pero antes había ido a ver a una bruja, a una hierbera mexicana, para pedirle antes que por favor le diera una hierba que le permitiera procrear, que le permitiera embarazarse. Pero allí le da un hongo, o le da el famoso toloache, o le da la floripondia, o le da un hongo que no sabemos, y eso empieza a crearle, porque dicen que esta hierbera era republicana, que era
de Juárez. Entonces ella empieza a tener los primeros delirios. Este es el primer mito, este es el primer, digamos, elemento que participa en el desencadenamiento del mito. ¿Por qué? Porque ella empieza en su desesperanza a perder la razón. Se va a Europa y primero no la quiere recibir Napoleón III, ella se mete por la fuerza en Palacio en París, ve a Eugenia de Montijo, Eugenia le dice que no la puede ayudar, se cruza hasta los jardines, invade a Napoleón III, Napoleón III le dice, pues lo siento, pero no cuentas conmigo. De allí se va al Vaticano y enfrente de Pío IX empieza a decirle que no la abandone, que la están envenenando. Ella ya va embarazada, y aquí está el siguiente mito, que uno de los coroneles belgas parece que es el padre del único hijo que tuvo ella, y entonces que se llamaba Maxime Weygand, el que sería el hijo, pero ahora no hay tiempo de hablar de eso. Y resulta que en el Vaticano ella pierde totalmente la razón, tiene delirios, tiene brotes psicóticos, delirios de persecución, que hacen que Pío IX la tenga que dejar que pernocte junto a la biblioteca, que es la única mujer en toda la historia del Vaticano que ha dormido allí. Al día siguiente, totalmente ya desquiciada, se la lleva su dama de honor, su nana, digamos, se la lleva a un hotelucho, y ella tiene que hacer que adentro del hotel desplumen las gallinas, se traigan una estufita de carbón y empiecen a cocinarle allí. Y ella misma se va a las fuentes de la calle a recoger agua porque dice que la están envenenando. Se queda tan mal y en un delirio tan espantoso, embarazada, que no sabemos si efectivamente fue de este mariscal de Alfred von der Smithen, y se la llevan por fin otra vez al Véneto, a Lombardía y Véneto, a su castillo de Miramar, que es de Miramar porque miraba al mar, así como Miravalle era el de Chapultepec porque miraba al valle, y de allí ya se la llevan a Laeken, a Bruselas, a donde van a pasar pues hasta los 87 años de edad. Ella tiene entonces 26 y allí se acaba su vida pública y privada porque ella entra en un delirio en el que pierde totalmente la razón y ya no es ella. La última noticia que se tiene de ella es que mandaba hacer gorritos, mandaba hacer vestidos y los ponía alrededor del cuarto como si fuera su corte y los hacía que se declinaran y como si fueran sus juguetes, hacía como que eran personas vivas y que ella era la reina de esa corte de palo y de trapo y de sombreritos. Ella ve pasar la guerra, desde luego en la vuelta de Benito Juárez, la instauración de la República, ve todo el porfiriato, ve la Revolución Mexicana a distancia, tiene idea de todos los cambios de la posrevolución, sabe que es el Ateneo de la Juventud, la fundación de la Secretaría de Educación en 22, es decir, ve todos los avances institucionales de México hasta que en 1927 ella muere a los 87 años de edad. Todo el cambio de la cultura y de la civilización del México moderno le toca a ella y ella tiene noticia a distancia. Pues un personaje fascinante en realidad, Marta Robles. ¿Cómo no lo vas a novelar? Claro. Ella muere diciendo Mexique, y dicen que con una añoranza, porque decía que los indios eran gente absolutamente pura, como si fuera el hombre puro, el primitivo de Rousseau, ¿no? O sea, el hombre natural. Y ella veía a los indios como los seres naturales, y después le chocaron los conservadores porque no los veía tan naturales, sino yo creo que los veía como las huestes de Vox en España, ¿no? O sea, archi ultra conservadores, fanatizados, que sí lo eran, naturalmente. Ella adopta al hijo de Iturbide y que lo nombra su sucesor y su heredero, uno de ellos Agustín, aunque ya ves que, como saben ustedes, o no sé si lo sepan, pero Iturbide era como Hidalgo, que acabó de poblar al país, ¿no? O sea, que era el padre de la patria, era el padre porque literalmente sembraron gente, o sea, todo el país, ¿no? Así Agustín Iturbide también dejó una prole bastante numerosa. Pues muchísimas gracias, Marta Robles. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros para acercarnos a este libro realmente muy interesante de lectura. Y pues les agradezco que nos hayan acompañado y los espero aquí la próxima semana.
Gracias.